en Primera de Tesalonicenses. ¿Ya está grabando el audio? En verdad que fue una semana de mucha bendición. Yo sigo cansado. Todo lo que no me pudo dar la semana pasada, me dio esta semana. Se me juntó ahí una ronquera. Me fui a checar al doctor y todo bien, no se espanten, todo está en orden. Por eso andamos aquí. Pero vamos a entrar, o estamos entrando a la última etapa del año. El año se nos está yendo increíble, ¿ok? Vamos a entrar en el mes, estamos en el 8º mes, así que vamos a entrar a la recta final, el mes 9, 10, 11 y 12, el último tetra del año. Y la intención es durante este último periodo del año ver todo el libro de Daniel. El libro de Daniel son 12 capítulos, así que queremos ver un capítulo por semana. Va a haber algunos que se van a tener que alargar un poquito, pero también vamos a estar hoy comenzamos una serie de Primera y Segunda de Tesalonicenses. Vamos a ver, las dos cartas en orden, verso por verso, capítulo por capítulo, parecido a un estudio, y la razón es porque creo que el Espíritu Santo está haciendo un énfasis, obviamente en estos tiempos, acerca de cosas muy importantes que vamos a ver tanto en Daniel como en Tesalonicenses. También estamos entrando a la última etapa del año y queremos hacer el evento que te digo de mujeres. También queremos tener un evento, ya sea un sábado toda la tarde o viernes en la noche y tarde del sábado, sobre últimos tiempos, preparando su venida, que el año pasado tuvimos la primera edición. Y si no hay forma de traer oradores, pues lo haremos en medida que podamos. Pero el punto es tener estos eventos, aunque sea con el equipo de casa, ¿verdad? Y alguno que otro video o algo, pero no dejar de abrir estos espacios, porque ahí Dios empieza a hacer grandes cosas. La carta de Tesalonicenses es una carta muy particular. La iglesia de Tesalonicenses, Pablo pasó muy poco tiempo con ella cuando la fundó. Podemos ver su fundación en Hechos capítulo 16 y 17. No vamos a ir ahorita a revisarlo, posiblemente lo veamos en las próximas enseñanzas. Pero Pablo llega a esta región de Tesalónica y dura un espacio de un mes, más o menos, predicando la palabra en ese lugar, porque la gente, los judíos que habían en ese lugar y los griegos, todos se juntan y empiezan a ponerle oposición a Pablo. Los judíos por su lado siempre lo hacían, pero Tesalónica es una región griega. Y en la predicación del apóstol Pablo, que era que Jesucristo es el Señor, era una predicación que ofendía al reinado de ese tiempo, al César, ¿verdad? Grecia estaba bajo el imperio de Roma, aunque era una nación también, ya estaba todo esto bajo el mismo imperio romano, y esta parte grecorromana, por llamarla de una manera, le rendía adoración al César. Y decían dentro de lo popular y la creencia popular, era que el César era Dios mismo hecho carne. Eso lo vemos con el faraón. El faraón también era considerado una deidad. Y después Nabucodonosor se levanta, ¿verdad? Y dice: no hay otro por encima de mí. Y Dios lo toca y lo vuelve loco por espacio de un tiempo, donde dice que andaba como animal silvestre en el campo, se dejó crecer las uñas, el cabello, en su necedad. Vamos a ver eso en el libro de Daniel. Te doy así como avances para irte picando. Pero hoy vemos lo mismo, y cuando se manifieste el anticristo, va a ser esta misma figura de decir: yo soy digno de adoración, yo soy Dios, y no pueden adorar a nadie más. Así que cuando Pablo llegaba a predicar el evangelio a estos lugares, era una ofensa
para el mensaje del mundo. Y esta iglesia de Tesalónica tuvo que ser abandonada por el apóstol Pablo para poder preservar su vida, y se quedó mucho en el corazón del apóstol Pablo. Y a la primera oportunidad que tuvo, les escribe una carta. De hecho, en el orden cronológico de las cartas de Pablo se dice que posiblemente esta sea la primera carta de todas sus 27 cartas que él escribe, ¿verdad? Hay cartas que están fuera del canon, que se perdieron, pero la mayoría está dentro del canon. La mayoría del Nuevo Testamento, 2/3 del Nuevo Testamento son escritos por el apóstol Pablo. De manera que esta es la primera carta y se sitúa aproximadamente en el año 51. Es una carta muy joven, ¿sí? O muy vieja, como la quieras ver. Si la ves de este lado, es muy vieja porque fue hace mucho. Si la ves en el tiempo que la escribió Pablo, era una carta joven, era un apóstol Pablo comenzando a escribir. Y la carta de Tesalonicenses pertenece a lo que le llamamos teología ocasional. Di conmigo, ocasional. Porque esta teología era el apóstol Pablo mandando una carta para tratar asuntos que iban surgiendo en la vida de la iglesia. Así conforme iban surgiendo, los iba tratando. Por eso se llama teología ocasional, porque eran según la ocasión de lo que estaba viviendo la iglesia. Es muy diferente a Romanos, que es un tratado teológico profundo acerca de la salvación, acerca de la gracia, acerca de la naturaleza caída y la redención del Espíritu. Es más parecido a Corintios, que tenía ciertos problemas, y el apóstol Pablo está mandando una carta como un doctor que te manda una receta. Vas con él y le dices: mira, me siento mal, traigo estos síntomas. Yo la vez pasada sentí un dolor muy fuerte en la cara. Fui al doctor y dije: doctor, me duele la cara de ser tan guapo, ¿verdad? Y dijo el doctor: no hay medicamento para eso, ¿verdad? Para tu fe que tienes tan grande, porque pues guapo no estás, ¿verdad? Pero bueno, tenía que hacer el chiste, se prestó. Pero uno va al doctor: ¿sabes qué me duele aquí? Dijo el otro del chiste: me toco aquí, me duele, me toco aquí, me duele, me toco aquí, me duele. Ah, usted trae fracturado el dedo, ¿verdad? Porque donde se toca le duele. Entonces ya te da una pomada, un medicamento, te receta algo. Así era el apóstol Pablo, como un médico mandando una carta preventiva, porque los asuntos, escucha esto, los asuntos espirituales importantes tenemos que tratarlos preventivamente. Di conmigo, preventivamente. ¿Qué es preventivamente? Es como aquel que va al doctor, que va al dentista cada 6 meses a checar si todo está bien. ¿Cuántos hacen eso? Nadie. ¿Verdad? Cuando yo estudié la carrera, me di cuenta que tenías que ir cada 6 meses al dentista. Pregúntame cuándo fue la última vez que fui. El año pasado, y porque me sacaron una muela, y antes de esa 3 años porque me sacaron otra. ¿Y por qué me sacan la muela? Porque no voy cada 6 meses. ¿Sí me entiendes? Porque cuando voy ya traigo el problema a todo lo que da. Ya no puedo tomar agua fría ni agua caliente, ya no me puedo acostar de un lado, ya no me hace el medicamento, y hasta ahí uno va al doctor. Bueno, espiritualmente no podemos dejar que eso ocurra. Espiritualmente tenemos que ir con el médico a hacernos un chequeo general, para que las cosas que apenas empiezan como que a torcerse, poder enderezarlas. Y eso es la carta de Tesalonicenses. Era una iglesia joven, era una iglesia apasionada, pero escucha esto, el Espíritu Santo ponía en mi corazón compartir estas cartas con ustedes, porque tienen una similitud a nosotros, en el sentido de que era una iglesia en medio de un mundo, di conmigo, un mundo griego. Sí, era una iglesia donde Jesucristo estaba siendo anunciado, donde estaba resplandeciendo la luz del Evangelio,
y donde les estaba llamando a vivir de una manera diferente a la que todo mundo vivía. Ellos vivían en medio de un sistema de pensamiento y de un sistema de religión totalmente contrario al principio de Dios. De entrada, tú y yo sabemos que los griegos tenían multitud de dioses. Además de considerar al César un dios, tenían a Zeus, tenían a Afrodita, tenían a Hades, tenían a Poseidón, tenían dioses para todos. Tenían dioses mayores y luego dioses menores. Y luego tenían semidioses, Hércules, que era un humano, hijo de un dios, que venía a ser un semidios. Todo eso estaba en la cultura de los griegos. Y esta iglesia tesalónica no es la iglesia judía que está reconociendo a Jesús como Mesías, es una iglesia de gente griega abierta a prácticas pecaminosas, que ha crecido con una mentalidad torcida, alejado totalmente de Dios y de la ley de Dios, y ahora se les está invitando a vivir de una manera santa, pura y considerando a Dios por encima de todo. Eso somos tú y yo. Eso somos nosotros. Eso es Cielos Abiertos. Es una iglesia con ganas de servir al Señor, amén. Una iglesia amorosa, una iglesia con mucho futuro, pero que vivimos en medio de una sociedad torcida, de una sociedad con un pensamiento griego, con un pensamiento del mundo, y tenemos que afrontar eso. Por eso esta carta, por eso la importancia. Así que vamos a comenzar. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Di conmigo: gracia y paz. Esto es como un saludo. De hecho, si tienes una Reina Valera, arriba dice salutación, ¿verdad? No es que alguien estornudó, es que es un saludo. Es como el intro de la carta. Es como cuando uno pone a quien corresponda, ¿verdad? Cuando no sabes a quién va, esa es la clásica, a quien corresponda. Aquí va al pueblo de Tesalónica, pero Pablo dice: yo quiero que ustedes tengan gracia y paz. Gracia y paz, y no solo gracia y paz, sino la gracia y paz que solo pueden provenir de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién es el príncipe de paz? Jesús. Por eso Él es el único que puede dar paz. Tesalónica necesitaba paz. Estaban siendo perseguidos. La gente que se convertía ahí perdía sus familiares. Sus familias los echaban fuera del seno familiar porque se estaban convirtiendo a otra religión. Y ellos, en medio de la persecución familiar, en medio de la persecución de Roma persiguiendo a la iglesia, y en medio de la persecución del judaísmo a la misma iglesia, era una iglesia que estaba siendo perseguida por varios frentes. Y lo que Pablo les desea es paz, gracia y paz. ¿Qué es la gracia? La gracia es ese poder salvador de Dios. La gracia es el regalo de Dios que no nos merecemos, pero también la gracia es cuando Dios nos equipa con todo aquello bueno que Él quiere para nosotros. Amén. Santiago dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, o sea, de Dios Padre, en el cual no hay sombra de variación. O sea, Él no cambia. Di conmigo: Dios no cambia. Gloria a Dios, mi amado. Qué bueno que no tenemos un Dios bipolar, que en la mañana está feliz, en la tarde enojado y en la noche quién sabe. No. Jesús viene y nos muestra que Él es el don perfecto y Él viene del Padre. ¿Ok? Ahora, escribí algo que leí por ahí, no se me ocurrió a mí.
lo escuché o lo leí, no me acuerdo, y tocó mucho mi corazón. Esta frase, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, si tú lo volteas, significa también otra cosa, y es, tú no puedes tener nada bueno si no es de parte de Dios. Todo don perfecto y todo don bueno viene ¿de quién? De Dios. O sea que fuera de Dios no hay nada bueno. ¿Podrás decir eso conmigo? Di conmigo, para mí no hay nada bueno fuera de Dios. Ahora la pregunta es, ¿y entonces por qué lo andamos buscando? ¿Por qué andamos buscando lo bueno fuera de Dios? ¿Por qué andamos buscando lo bueno dentro de nuestros amigos, o de una persona, o de tu pareja, o de tus padres, o de la economía, o de, ya no es Donald Trump, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se llama? Biden, y de las decisiones que tomen en Rusia y en Ucrania? Y claro que nos afecta, mi amado, pero la iglesia está más allá de eso. La iglesia se tiene que regir única y exclusivamente por el gobierno de Jesucristo, porque solo en Él hay cosas buenas. No vas a obtener nada bueno de la sociedad, no vas a obtener nada bueno de ningún partido político, de ningún presidente, de ningún gobernante que no sea Cristo Jesús. Dejemos de poner nuestra esperanza en cosas banales. No vamos a obtener nada bueno de ningún equipo de fútbol, ni de una estrella. Es más, no vas a obtener nada bueno de ningún pastor, ni de ningún líder, ni de mí. Yo estoy para amarte y servirte, pero las cosas buenas que obtengas no las obtienes de mí, las obtienes de Dios, que te las da a veces por medio de mi vida, pero vienen de Dios, no vienen de mí. La gloria es para Él, amén. Entonces, en eso en mente, me gusta que Pablo presenta teológicamente, di conmigo, la igualdad. Dice, Dios Padre y el Señor Jesucristo, y los está poniendo en el mismo escalón. Es parte de la enseñanza de Pablo de que Cristo Jesús es Dios mismo, Dios hecho carne. No es una creación de Dios, no es alguien menor a Dios, porque eso era una herejía que se estaba empezando a compartir. Cristo Jesús es Dios mismo. Por eso lo dice el autor de Hebreos, es la imagen misma de la sustancia del Padre. Y por eso en Colosenses Pablo dice que a Dios le agradó que en Cristo Jesús habitara la plenitud de la deidad. Es decir, toda la deidad completa está en Jesús, porque Él es Dios. Di conmigo, Cristo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Esas son las bases de nuestra doctrina, mi amado. Si tú vienes cada domingo a partir de esta semana, vas a crecer en enseñanza de doctrina, porque vamos a ver cosas muy profundas. Ahora dice, damos gracias, o damos siempre gracias a Dios por ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. Número 1, vemos a un apóstol Pablo que vive en oración, porque no es que él sea exagerado. Él dice, siempre damos gracias a Dios por ustedes en nuestras oraciones. ¿Cuánto tiempo había pasado con ellos? Casi un mes. Pero desde que se tuvo que ir, había una carga en el corazón del apóstol Pablo, orando por esa iglesia. ¿Sabes qué? Tal vez Pablo no podía estar con ellos físicamente, tal vez no les podía estar enseñando diariamente las cosas, pero ¿sabes qué sí podía hacer? Orar. Tenemos que regresar a ser una iglesia de oración. Lo hemos estado haciendo este año. La casa de oración, mi amado, no son coincidencias que sea el año que hayamos afianzado la casa de oración después de mucho tiempo que no la habíamos podido tener. Que si porque no teníamos lugar, que porque si andábamos en el hotel, que por si la pandemia. Ok, ya tenemos lugar, ya tenemos casa de oración. Y hemos visto la respuesta de Dios a nuestras oraciones y las seguiremos viendo.
Tenemos que ser creyentes que tomamos la oración como lo más importante de nuestra vida espiritual, junto con la palabra y junto con el congregarnos. Es más necesario en tu vida que lleves una vida de oración a que lleves una vida fit. ¿Sí me entiendes? A que lleves una vida de finanzas sanas. Mi amado, tú puedes estar endeudado con Coppel, pero no dejes de orar. ¿Sí me entiendes eso? Va a venir Jesucristo y va a vencer a todos nuestros enemigos, Coppel entre ellos, para los que le deben. ¿Sí? Ahora, yo no te estoy invitando a endeudarte. Yo siempre te he dicho, huye de las deudas, trata de vivir de la manera en la que mejor puedas y prioriza, ora que Dios te saque de ellas y Dios te va a dar gracia. A veces se tarda, pero tú no te acostumbres a eso, que no sea la forma habitual de vivir. Pero no dejes de orar. Puedes estar enfermo, pero no dejes de orar. Puedes estar en crisis, pero no dejes de orar. Pablo dice, yo le doy gracias a Dios por la vida de ustedes siempre en mis oraciones. Yo quisiera que todos ustedes, todos los días, oraran por mí. Creo que lo hacen. Amén. Y se agradece. Y de la misma manera yo quiero orar por ti todos los días. En mis oraciones dar gracias a Dios por tu vida, por tu servicio, por tu entrega. Esa es la vida de la iglesia, donde si todos ustedes oran por mí y todos nosotros oramos por ti, se cierra el círculo. No tiene que andar cada quien orando egoístamente por él, sino que todos oramos por todos y todos recibimos la respuesta del Padre en todos. Amén. Ahora dice, le doy gracias a Dios en mis oraciones, acordándome sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos una triada de, vamos a llamarle, bondades o de costumbres o de prácticas que Pablo continuamente menciona en varias de sus cartas. Menciona la fe, el amor y la esperanza. ¿Te fijas? Dice, me acuerdo sin cesar delante de Dios y Padre del trabajo del Padre, y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, era una iglesia joven, pero tenía tres cosas muy importantes. Número uno, tenía el trabajo de la fe, ¿sí? La obra de la fe. Santiago dice, muéstrame tu fe, pero muéstramela por medio de tus obras. Dice, tú dices que crees en Dios, qué bueno. Los demonios también creen y tiemblan, pero los demonios no tienen obras de justicia. Mi amado, nosotros somos salvos por la gracia, no por nuestras obras. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Di conmigo, mi salvación es por gracia, por fe en la obra de Jesús. Yo no hago nada para mi salvación, ¿ok? Pero una vez que he sido salvo, mi salvación, que la gané por gracia, por la obra de Jesús, se va a mostrar de una forma práctica por las obras que yo hago, que son consecuencia de mi fe. Ejemplo, pastor, yo creo que Dios ama, yo creo que Dios me rescató. Ok, una cosa es creerlo. Ahora, cuando tú me dices, vamos a armar un campo de verano
para enseñarle a los niños que Dios ama y que Dios los quiere rescatar como nos rescató a nosotros, eso me dice que tú sí lo crees. No solo de dientes para afuera, sino que tus obras te están diciendo que lo crees. Es que la palabra dice que yo tengo que amar y ver por las viudas, por los que están en cárcel y por los enfermos. Ok, qué bueno que lo crees. Pero cuando dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un ministerio de despensas, y vamos a hacer un ministerio de hospitales, y vamos a hacer un ministerio de comedores, nada más nos falta ir a la cárcel, se abrirá el espacio seguramente, y habrá quienes tengamos que ir. Pero entonces lo que tú crees se está mostrando. Amén. Así que ellos tenían tenían una fe que se mostraba en las obras que hacían. Era una iglesia joven y estaban trabajando para el Señor. Di conmigo, trabajando en la obra, ¿verdad? Así nos saludamos los pastores. ¿Cómo estás, pastor? Bien. ¿Cómo va la obra? ¿Verdad? Así nos preguntan. A mí se me hacía bien raro al principio, ¿verdad? Pues no soy albañil, ¿verdad? No entiendo. Pero la obra se refiere a la obra del Señor. Mi amado, tú eres una obra del Señor. Tu vida es una obra del Señor que se tiene que concluir, que está en proceso, que está en trabajo. Ahora, no solo tienen la fe en la obra, sino el trabajo, dice, de vuestro amor o de su amor. Tienen fe y tienen amor. ¿Y el amor cómo se muestra? Trabajando. ¿Por qué muestras que amas a tu familia? Porque trabajas para proveerla. ¿Cómo muestras que amas a la iglesia? Trabajando en la iglesia, mi amado. Voy a volver a preguntar porque como que estaba flojo. ¿Cómo muestras que amas a la iglesia? Trabajando en la iglesia. Yo puedo ver cómo ustedes aman a la iglesia cuando pasan tiempo sirviendo en la casa de Dios. Cuando nos vamos de aquí a las 12 de la noche recortando cosas para los niños, cuando vienen y hacen aseo, cuando acomodan, ahí veo cómo está el amor por el Señor. Hay veces que me gustaría ver más amor, hay veces que convocamos a que se hagan ciertas cosas y no todos respondemos. Mi amado, la iglesia tiene que ser, escucha esto, la iglesia eres tú y yo, ¿ok? Esto es la iglesia local, pero la iglesia local es la forma más práctica en la que yo puedo mostrar mi amor a Dios y mi amor a los demás. Cuando yo vengo y sirvo aquí, cuando yo vengo y colaboro en los eventos que tenemos, en la casa de oración, en lo que se vaya abriendo, cuando soy parte de las reuniones, estoy trabajando en la iglesia y estoy haciendo mi parte. Y una iglesia que trabaja es una iglesia que crece. Amén. A veces nos ha faltado crecer porque nos ha faltado trabajar. Pero cuando nos ponemos las pilas, como la semana antepasada, yo doy gloria a Dios por esa semana porque me mostró que muchos pueden hacer más de lo que normalmente hacen. Ya el pastor empezó a ver, ¿verdad? Digo, muchos a veces no nos ponemos las pilas, pero no necesita venir gente de fuera para nosotros agarrar la carga y decir, una vez al mes vamos a tener 3 días intensos, o una vez cada cierto tiempo. No necesita ser un campo de verano, pero vamos a salir a evangelizar, vamos a ir a invitar, vamos a ir a hacer esto, vamos a ir a hacer aquello, me voy a desvelar en la iglesia. Vale la pena, mi amado, porque es para el Señor. Esta iglesia tenía fe y tenía amor, pero también que tenía ¿qué? Tenía esperanza. Dice, y tu constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ellos esperaban, pero ¿qué estaban esperando? Ahí lo dice. ¿Esperanza en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban esperando el día que Cristo regresara, como tú y yo tenemos que estarlo esperando. Esa es nuestra esperanza, que un día el cielo y la tierra pasarán y Él vendrá y traerá recompensa, y tú y yo estaremos en su presencia
para siempre. Esa es mi esperanza. Mi esperanza no es que Dios me haga rico y millonario aquí en la tierra. Si llegara a pasar, gloria a Dios, no me voy a enojar, ¿verdad? No es como que, ay, guácala, 10 millones. No, pues si llegan, qué bueno. Pero esa no es mi esperanza. Mi esperanza es partir de esta vida, ver al Señor Jesucristo y que me diga: bien hecho, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, ¿verdad? Ver la recompensa de mi vida en Cristo, verte a ti en el cielo, decir: valió la pena los regaños, valió la pena la enseñanza, valió la pena dar mi vida por la obra, por ver tu vida y la vida de aquellos que tú alcanzaste en el reino de los cielos. Esa es nuestra esperanza. Esta iglesia tenía di conmigo, constancia en la esperanza. Es decir, no esperaban de vez en cuando, era siempre, eran constantes. La iglesia, mi amado, hoy en día tiene que aprender a ser constante. Lo que te decía ahorita, le echamos ganas una semana y otra no. Hay que echarle ganas continuamente, constante. Hay que leer la palabra continuamente. Hay que orar continuamente. Hay que ser constante en el dar y el recibir. Hay que ser constante en nuestras disciplinas espirituales. Hay que dar amor constantemente. Aunque nos cueste, aunque pensemos que no se lo merecen, amamos no porque la gente lo merezca, amamos porque Cristo nos ha amado a nosotros cuando no lo merecíamos. Por eso amamos, amén. Pero tenemos que ser constantes y esperar. ¿Te fijas cómo es todo lo contrario a lo que el mundo enseña? El mundo te quiere quitar la fe, te quiere quitar el amor y te quiere quitar la esperanza. Pero la iglesia vive de la fe, la esperanza y el amor. Dice el apóstol Pablo: al final permanecerán la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de estos, dice, es el amor. Eso está en 1 Corintios 13. Al final, mi amado, lo que va a permanecer no es el auditorio, no es la luz que anda jugando ahí Saulito con ella, no es si tenemos aire acondicionado o no, que queremos tenerlo. Lo que va a permanecer es nuestra fe, nuestro amor y nuestra esperanza. Y esta iglesia lo tenía. Dice: porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Sabemos lo que tu iglesia de Tesalónica, Pablo dice, sabemos lo que tú estás escogiendo. Di conmigo: escoger, elegir. ¿Cuál era la elección de la iglesia? Ellos estaban eligiendo a Dios en medio de un mundo de otros dioses. Y eso es lo que nos toca a ti, a mí, el día de hoy. Qué bueno que estás aquí hoy, pero ¿sabes qué? Mañana tienes que volver a elegir seguir a Cristo. Y tú dices: a ver, Abimael, no me da paz esa enseñanza, ¿verdad? Yo quiero elegirlo una vez y desentenderme. No, mi amado. Jesucristo dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame cada día. Todos los días le seguimos. Todos los días nos negamos a nosotros mismos. Todos los días tenemos que elegir servir a Dios por encima de servir nuestros propios deseos. Todos los días tenemos que elegir renunciar a nosotros para abrazar las cosas que Dios quiere. Y Pablo dice: yo sé lo que tú estás eligiendo. Se nota. Tus elecciones forman tu vida. Deja de elegir mal. Dile al que está a tu lado: deja de elegir mal. En serio, díselo. Porque necesitan oír eso. Porque, mis amados, muchos de ustedes están pagando el precio y han pagado el precio de elegir mal. Y ya llegó el tiempo de elegir bien, de elegir a Cristo por encima de todo. No lo que yo quiero, no voy a elegir lo que me gusta, lo que se me hace atractivo, lo que me deslumbra, porque mayormente el mundo tiene la capacidad de darme
a deslumbrar con cosas que no valen la pena. ¿Sí? Di conmigo, no vale la pena. ¿Sí? Es más, mira, la mitad de este lado, de Alicia para acá, digan conmigo, no vale la pena. Y la mitad de acá para acá, date cuenta de eso. No vale la pena, mi amado, date cuenta de eso. Date cuenta de que no vale la pena elegir algo fuera de Dios. Conocemos, amado, su elección. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien saben que fuimos entre ustedes por amor a ustedes. Esto me encanta. El evangelio, mi amado, es un mensaje que tiene poder. El evangelio no son solo palabras. Se expresa en palabras, pero actúa en poder. Escucha eso. El evangelio se expresa con palabras, pero actúa con poder. Pablo llegaba y predicaba de Cristo y veían sanidades, veían milagros, veían muertos resucitar. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido que el poder de Dios va a seguir a la predicación del evangelio. Si tú y yo predicamos el evangelio, milagros y señales van a seguir ese mensaje. Ah, pastor, soy cristiano y hace mucho que no veo un milagro. ¿Estás predicando el evangelio? Porque si predicas de milagros es diferente. Predicar de milagros no es predicar el evangelio. Predicar del que hace milagros, sí. Predicar de Cristo, de su obra de salvación y del mayor milagro que es nuestra regeneración y la mayor esperanza que es su próxima venida. Ese es el evangelio. Y entonces vas a ver milagros, vas a ver señales. La gente va a ver un poder de Dios, pero no solo es el poder del milagro, es el poder que me transforma, ese poder que cambia lo que yo soy, ese monstruo que vive en mí sin Cristo, que se entrega al pecado y a la maldad. El evangelio viene y con su poder me transforma. Y con ese poder dejo de pecar, dejo de vivir en inmundicia y empiezo a vivir en santidad y en hambre y en deseo por Dios. Ese es el mayor poder de todos, el poder de darle vida a la muerte. Y ese es el poder que tiene el evangelio de Cristo, porque es el poder de Cristo mismo. Jesús venció a la muerte, Jesús venció al pecado, Jesús venció al diablo y Jesús venció al mundo. Jesús venció a tu carne. Venció a todos nuestros enemigos, mis amados. El pecado, el mundo, la carne, la muerte. Venció a todos. Es más, Jeremías dice, me venciste a mí. Más fuerte fuiste que yo. Así que venció a tu peor enemigo, que eres tú mismo. Jesús es el vencedor, amén. Dice, y todos ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Mira qué bonito esto. Ustedes, cuando recibieron el evangelio, se volvieron imitadores ¿de quién? De nosotros y del Señor. Qué autoridad la de Pablo de decir, tienen que ser imitadores míos. Les he dicho el chiste, pero se los vuelvo a contar. Cuando mi papá y yo íbamos en el carro y él se pasaba un rojo y yo volteé y le decía, papá, ¿qué onda? Tenía una frase muy célebre, me decía, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Porque él me decía, se pasaba el rojo y volteaba y me decía, esto tú no lo hagas. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Pero Pablo dice, no, hagan lo que yo hago, porque yo hago lo que veo a Jesús hacer. Imítenme a mí, porque yo imito a Cristo, y Cristo no hace nada que no vea al Padre hacer o decir.
Así que cuando tú y yo venimos al Evangelio, tenemos que ser personas, número uno, que imitemos a Cristo, que encontremos gente digna a quien imitar. Yo veo a mi pastor y digo, yo quiero ser como mi pastor, ¿sí? Yo imito sus acciones, imito su forma de amar al Señor, imito su forma de buscar a Dios. Veo otros pastores a los que admiro, trato de imitar lo bueno que veo en ellos, imito a mis amigos. Así que tú y yo tenemos que encontrar modelos a quien imitar. Además de Cristo, tenemos que imitar a gente que esté imitando a Cristo. Amén. Así que de tarea, búscate 3, 4 modelos a quien imitar. No imites a tus amigos mundanos, no imites a tus amigas que no tienen al Señor, imita a Cristo, ¿sí? No imites a Franco Escamilla o a quién sabe quién salga en redes, imita a tu pastor. Yo quisiera que me imitaran en la puntualidad, decirles, sean tan puntuales como yo soy. Amén. Ahora te la voy a voltear. Tú tienes que ser alguien digno de que otros te imiten, de que los que vienen creciendo en el Señor, esa generación que está llegando a cielos abiertos ahorita, digan, yo quiero ser así. Yo quiero ser como Héctor, que aguanta que el pastor lo regañe porque no pone bien los cables y los pone bien al final. Yo quiero ser como Julián, que llega y lo traen ahí moviendo cosas y moviendo la escalera y no respinga. Yo quiero ser, ¿verdad?, como cada uno de ustedes. Necesitas ser gente digna de imitar y no gente que el pastor diga, a ese no lo imites. Porque todo pastor tiene referentes que dice, mira, sigue a todos menos a tal y a tal. Yo no voy a decir, pero tú tienes que ser digno de imitar. Ahora dice que recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Di conmigo, tribulación. Es que yo pensé que seguir a Dios me iba a librar de los problemas. ¿Cómo recibieron la palabra? En medio de gran tribulación. Y eso me encanta, mi amado, porque me dice una cosa: ninguna tribulación es tan poderosa como la palabra de Dios, ni la gran tribulación. Porque en medio de la gran tribulación, cuando el anticristo esté persiguiendo a la iglesia y a Israel, la palabra de Dios va a seguir corriendo y va a seguir teniendo fruto. Amén. Así que si estoy pasando por tribulación, no es un permiso para ser menos cristiano. Tengo que recibir la palabra que Dios me da en medio de la tribulación. Ellos estaban atribulados y en medio de eso llegó la palabra de esperanza, la palabra de fe, la palabra de justicia. No importa que estemos en tribulación. Ahora, esto me enseña otra cosa que no nos gusta predicar, pero que es necesario que se predique. Los cristianos también pasamos por dificultades. No oí ningún amén, pero así es. También nos va mal, también vivimos injusticias, también nos va mal, aunque no sea nuestra culpa, también nos hacen tranzas, también nos defraudan, también nos podemos enfermar, también nos podemos morir en un accidente. Sí, mi amado. Ahora fíjate lo que dice el versículo 8. Porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron. Escucha bien esto, con esto voy a concluir. De los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero,
y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Dice, la fe de ustedes se ha extendido, la palabra de Dios se divulgó por Macedonia y Acaya, y no fue porque predicáramos nosotros, fue por ustedes. ¡Qué padre! Tenemos que ser una iglesia que extiende, di conmigo, extiende la fe. ¿Sí? Ahorita somos una iglesia en Victoria, en el 13 Ceros, Abasolo. Yo sé, no sé cómo, no sé cuándo, pero de que va a pasar, va a pasar. Cuando seamos cientos de congregaciones a lo largo del mundo, cuando haya iglesias de cielos abiertos en Turquía, en Argentina, en España, en Oaxaca, en Tulum, yo voy a pastorear allá, yo voy a pastorear la de Tulum, la de Dubái, la de Qatar. Van a ser mis zonas. ¿Sí? Vamos a tener iglesias por todos lados, yo lo sé, porque no es por nosotros, es que la palabra de Dios se tiene que extender. Y lo vamos a hacer nosotros, dice Pablo, no tenemos ni que ir a predicar, sino que ustedes mismos están dando testimonio de nuestro evangelio y de cómo se convirtieron. Di conmigo, hay que convertirnos de veras. Dice, se convirtieron de los ídolos a Dios. La gente lo ve. Cuando hay una verdadera conversión, la gente lo ve. Convertirse es lo que tú seguías antes en el mundo, dejar de seguirlo y ahora con esa misma hambre y pasión seguir a Dios. No es que seas perfecto, no es que nunca te equivoques. Abogado tenemos para con el Padre cuando cometemos un error, pero que nuestro corazón esté convertido. Dile, Señor, convierte mi corazón, transfórmalo. Si tú de repente te das cuenta que te has enfriado, conviérteme de lo frío a lo caliente, conviérteme de la apatía a la pasión, al hambre, al deseo. Y es una oración que Dios responde. Ahora esta iglesia se convirtió de los ídolos a Dios, pero ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. No se convirtió para andar ahí orbitando, meduseando, caminando por el mundo nada más. No. Se convirtió para servir al Señor. Tú y yo nos convertimos no para ser parte de una iglesia y venir y cantar y decir amén y estar en actividades. Nos convertimos para servir al Señor, y todos tienen diferentes áreas en las que le van a servir. La pregunta que tú te tienes que hacer es, Señor, ¿cómo quieres que te sirva? Y Dios, te aseguro que no se tarda en contestarte. Habrá cosas que se tardará, pero cuando tú le dices, te quiero servir, ¿cómo empiezo? Lo primero que vas a ver es una escoba y un trapeador, casi estoy seguro. Sillas que acomodar. De repente vas a estar orando, Señor, ¿cómo empiezo a servir? Y va a aparecer un mensaje en el grupo de WhatsApp: amada iglesia, porque así saludo, ¿no? De tal hora a tal hora vamos a estar haciendo tal cosa. Ay, se me hace que es el diablo que me quiere tentar. No, es Dios que te está diciendo cómo quiere que sirvas, a qué horas y en dónde. ¿Sí me entiendes eso? Vas a empezar a servir al Señor. Pero no solo servir a Dios. Ellos, dice versículo 10, con esto terminamos: y esperar de los cielos a su Hijo. Esta iglesia de Tesalonicenses estaba esperando de los cielos que regresara Jesús. Tú y yo tenemos que regresar a esa práctica de estar anhelando, de ver el cielo, y en vez de decir, ay, mira qué bonito está, además de decir eso, orar y decir, Señor, ya quiero que vengas, que sea el día que volteé
y se rasgue el cielo y aparezcas en medio de nosotros. Que nos transformes, que nos renueves. Falta para ese tiempo, falta, pero está más cerca que nunca. No sabemos el día y la hora, no sabemos cuándo va a venir el Señor. Sabemos en el marco bíblico que lo hace en medio de la gran tribulación. Así que mientras, cuando veas eso, pero sabemos que Él regresa por nosotros. Y esta iglesia en el año 51 los estaba esperando. Nosotros en el año 2022 tenemos que estar esperando de los cielos a Jesús, quien nos va a librar de la ira venidera. ¿De cuál ira, pastor? ¿Cómo que la ira venidera? De los juicios de Dios sobre la tierra. Porque Dios va a enjuiciar la tierra completa, a las naciones y al anticristo. Pero Jesús nos ha librado de ese juicio. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Yo te doy gracias por todo lo que podemos aprender en un pasaje de tu escritura. Padre, que podamos mantener una fe que se muestre por medio de nuestras obras, un amor que nos haga trabajar y una esperanza que nos haga ser pacientes. Padre, que en medio de la tribulación podamos recibir tu palabra y podamos permanecer. Que el Espíritu Santo, Señor, muestre el poder del Evangelio en nosotros. No solo letras, sino tu poder para traer salvación, para milagros y señales. Oramos, Señor, que nuestra fe sea extendida, que se planten un día otras iglesias de cielos abiertos, que de esta iglesia empiecen a plantarse grupos en casa, donde nuestra fe va a ser extendida, que se planten grupos de hombres, mujeres, de niños, a lo largo de toda la ciudad, pertenecientes a este grupo. Padre, que podamos servirte al Dios vivo y verdadero, que podamos convertirnos de los ídolos a Dios y podamos estar esperando de los cielos a aquel que vendrá a librarnos de la justa ira de Dios, a Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén.